Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas, bienvenidos a todos que nos siguen en las transmisiones que ha habido casi a diario, que está viendo, ¿verdad? Pues sean bienvenidas, les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Y pues vamos a dar inicio en esta tarde. Muchas gracias a los chicos, a los hermanos, a Mao, Abraham, Pablito y Marijó, que hacen posible esta transmisión. Vamos a leer el Salmo 103:13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a hacer una oración para dar inicio el día de hoy. Padre bendito del cielo, en esta tarde, Señor, te damos gracias, mi Dios, por una vez más permitirnos estar de pie en este lugar, Señor, a donde tú nos trajiste con lazos de amor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos das y por lo que nos quitas. Gracias, mi Señor, porque día a día nos muestras tu gran amor y tu misericordia, que hemos sido alcanzados, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirme conocerte. Pero sobre todo, Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que padeció Él, para que tengamos vida y vida eterna, Señor. Te pedimos que perdones, Señor, todos nuestros pecados, que nos limpies, Padre amado, que limpies mi corazón, Señor, mi pensamiento, mis acciones, para poder hablar de tu palabra, Señor. Aún en lo que no me acuerdo, Señor, te pido que me perdones. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar bien en este lugar. Te pedimos que tú tomes el control, Señor, de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama el corazón de Papá Dios. Y vamos a ir al Salmo 144:3. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Muchas personas creen que Dios todopoderoso, majestuoso, soberano, ¿verdad?, es un Dios distante, lejano. Y no es así. Él está pendiente como un gran padre con sus hijos. Incluso, pues, mejor que los terrenales en algunos casos. Y en Mateo 10:29-31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que no tengamos temor ante Dios. Tienes valor como hijo, como hija, y en este momento Él está pensando en ustedes, en mí. Él prometió ser nuestro papá. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamaos: Abba, Padre. Pues es una hermosa expresión de ternura que solo puede existir en una relación de un hijo y un padre. Abba, Padre. Cada uno decimos conforme el espíritu de su hijo y le llamamos papá, papito,
papi, no sé cómo le digas tú, pero cada uno le decimos incluso Señor, Padre nuestro, ¿verdad? Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesús nos muestra su relación con el Padre y cómo le llama. Unas horas antes de morir, en el momento más difícil de su vida, postrado sobre sus rodillas, Jesús le dijo, Abba, Padre. ¿A quién más se iba a refugiar que a su papá? ¿A con quién iba a confiar? Con él, que es su Padre. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, sino lo que él decidiera, ¿verdad? Jesús siempre confió en su Padre, aún sabiendo todo el sufrimiento que le esperaba sin culpa, solo por amor y obediencia a su Padre. Es como una forma de pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensas tú cuando oyes la expresión papá? Normalmente la relacionamos abrazando a su hijo, un bebé dormido en los brazos de su papá, o un hijo o hija llorando desconsolados mientras su papá lo abraza. Y eso vemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando finalmente él tomó la decisión de regresar a su casa porque se dio cuenta que aún los esclavos de su papá vivían mejor que él. Hemos visto caminar al papá con el hijo y va por un lado cuidándolo de que no se vaya a caer, de que no se vaya a golpear, a tropezar. Lo lleva de la mano, va jugueteando, pero el papá está cerca del hijo, muy cerca del hijo. En Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, yo creo que todos nos hemos imaginado ese momento de gozo, de gusto, de ver al papá cómo venía el hijo arrepentido, mal vestido, mal comido. Y el papá, él no se cuestionó nunca, ¿por qué te fuiste? Además fue tu decisión, tú quisiste irte. No lo cuestionó, simple y sencillamente él corrió a los brazos de su hijo y en ese abrazo diciéndole, hijo, yo te amo, te perdono. Me imagino ese momento maravilloso, el encuentro del papá con el hijo. Para mí la palabra papá significa amor, cuidado, misericordia, generosidad, provisión, seguridad, disciplina. Gracia, fidelidad, aceptación, perdón, confianza, protección. Pero tristemente vemos, para otros la palabra papá significa abandono, infidelidad, abuso, control, manipulación, enojo, ira, violencia, escasez de amor. Y cada persona tiene el concepto de Dios como padre basado en las impresiones que tiene de su papá terrenal o de lo que siente de su papá. Pero Dios no es así y tenemos que trabajar en cambiar esos conceptos equivocados acerca de Dios. Vamos a ver unos conceptos equivocados acerca de Dios. En primer lugar, papá Dios piensa en mí, piensa en ti. Sé que a algunos papás no les importa para nada la vida de sus hijos, pero a la gran mayoría lo que pasa es que no saben mostrar que tienen interés en ellos. Como ellos han sido unos hijos que sus papás no los abrazaban, no les demostraban el amor, en ocasiones ellos tampoco saben manifestar ese amor.
Pero no podemos permitir que el concepto que tenemos de nuestro papá terrenal afecte nuestra relación con Dios, porque Él sí piensa en nosotros. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios Padre está pendiente de toda persona que le son fieles. Dios Padre está viéndote, contemplando. Muchas veces, incluso cuando te subes a un avión y ves tan lejanas las casitas, los caminos o el mar, y dices, ¿cómo puede Dios saber nuestro pensamiento? Pues porque es Dios. Él nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Él nos hizo y Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, Él con todo su poder, Él nos puede ver. Nosotros no vemos a lo mejor, pues ni identificar una casa, ¿verdad? Pero Él sí, y sobre todo conoce nuestros pensamientos. En Mateo 6:8 dice, Mateo 6:8. Allí. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Y por qué lo sabe? ¿Por qué ustedes creen que Él lo sabe? Pues porque Él está pendiente cada segundo de nuestra vida. Es nuestro Padre. Les acabo de mencionar, Él nos creó, Él sabe quiénes somos, cómo funcionamos, cómo somos, cómo actuamos, cómo vamos a actuar. Él conoce todo, absolutamente todo de nosotros. En segundo lugar, papá Dios no nos va a dejar caer. Es común ver escenas como cuando pones en alto a un niño y le dices, porque eso es muy común, y le dice el papá, aviéntate, salta, hijo, yo te agarro, yo te detengo. Y el niño salta con toda la confianza, e incluso también cuando están a lo mejor en una alberca, y el niño sabe que el papá no lo va a dejar caer. Tristemente, con el pasar de los años, a esos papás se les olvidan esos hijos. Y en la adolescencia, cuando ellos más los necesitan, los dejan caer, los dejan tirados, los dejan solos, ya no los escuchan, ya no les se acercan a hacerle un cariño, ya no se acercan a platicar, ya no se acercan a darle un beso como cuando eran niños. Pero así no es nuestro Dios. Él jamás nos dejará caer. Salmo 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios Padre prometió enviar a los ángeles. ¿Tú le crees? Yo sí le creo. También vemos en la Biblia cuando Jesús le dijo a Pedro que saltara de la barca, sabía que como padre no lo dejaría. Más bien, Pedro en un inicio confió, después se llenó de temor al ver el agua, ¿verdad? Mateo 14, 30, 31 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, yo me imagino a Jesús ahí cómo se sintió desilusionado, triste, porque
no confió como padre. Pedro no confió que es un padre y que él cuida de sus hijos. Jesús extendió su mano para no dejarlo caer, aun cuando no confió en él. Y así es nuestro Padre, Dios. Aunque no confiemos en su amor, por los justos es más grande. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. Cuando el perverso cae, papá Dios no lo levanta. ¿Por qué? Pues porque él no es su hijo, no es su papá. Pero ¿para quién recibió a Jesús como su Señor y es justo? Tenemos que tener la seguridad de que papá Dios no nos dejará caer. Que Él, como el papá que en un inicio les comentaba, que siempre está por un ladito cuidando de su hijo, que no le vaya a pasar ningún accidente, nada, pues así es papá Dios. Así está al pendiente de nosotros para no dejarnos caer. En tercer lugar, papá Dios oye nuestra oración. Tristemente, muchos papás no oyen lo que sus hijos están diciendo. ¿Cuántas veces están metidos en los problemas de la vida? Cansados en ocasiones del trabajo, o lo que es peor, en el celular, sin prestar atención. ¿Cuántas veces podemos estar en el comedor, pero cada uno con el celular y no hay atención? No lo ves ya a tus hijos a los ojos porque están puestos tus ojos en el celular. Y los hijos no se acercan al papá porque dicen, pues ¿para qué me acerco? Si mi papá siempre o está ocupado, está de malas, o está en el celular y no me va a poner atención. Y se va alejando ese hijo del papá, se van retirando y se van distanciando. Y ya no hay esa comunicación y ya no hay esa cercanía. En algunos casos, todo papá quisiera darle a sus hijos lo que ellos le piden, ¿verdad? El problema también es que muchos no tienen los recursos para hacerlo. Jesús dijo en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Tenemos que pedirle. Jesús dijo, ustedes no han recibido nada porque no han pedido nada. En Santiago dicen, pidan y recibirán. Que nuestras malas experiencias con nuestro Padre terrenal, para quien lo tiene, ¿verdad?, no sea un obstáculo para nuestra relación hacia papá Dios. Jesús dijo en Juan 15:6, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pues todo aquel que lleve fruto, ¿verdad? Y el fruto significa cosecha, producto, obra, utilidad, alabanza. Todo el que lleve ello y permanezca, sobre todo, permanezca significa relación, morar, perseverancia, insistir, para que todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Entonces, si tú das ese fruto, que es esa cosecha, la obra, y permaneces en esa relación con Dios, pues el Padre os lo dará. Sabemos que Dios oye vuestras oraciones, tan solo dile, incluso, Señor, quiero tener una
conversación contigo, mi Señor. La conversación une. Les comentaba hace un momento, cuando dejas de hablar con tu papá, los desune, se van alejando, entonces ya no hay esa relación. Pues es lo mismo con papá Dios. Es tener esa relación, esa comunicación, ese momento íntimo de papá e hijo, de hablar con Él, de acercarte sin temor, sino en amor, para que Él te aconseje, para que Él te acaricie, para que Él te abrace, para que Él te cuide, para que Él te guíe y te diga cómo debes de caminar. Y en 1 de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Incluso si no te ha contestado, si no te ha respondido, pregúntale: ¿cuál es tu voluntad? ¿O por qué no me has respondido? ¿Qué tengo, Señor, que quitar para que tú me contestes? O incluso preguntarle: Padre, ¿no me quieres? ¿Y qué padre no va a querer a su hijo? También es necesario en otras ocasiones, como cuando tenemos a papá y nos vamos acercando a él, como que nos abrace y nos quedamos callados para que él nos diga una palabra. Pues también así podemos quedarnos callados para que el Señor nos hable. En cuarto lugar, papá Dios es generoso. Muchos tienen mal concepto de Dios y todo esto viene porque, teniendo una mente equivocada de Dios por sus experiencias en casa, porque algunos papás, aunque tengan dinero, algunos pues son tacaños, otros son egoístas, que solo gastan en ellos, en ropa, en paseos, o invierten en su auto, o lo gastan en vicios, o lo peor, en mujeres, o tienen hijos regados por todos lados, y así se va el dinero también. Hay papás que no trabajan. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de si Dios es generoso o no. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y cuando estaba leyendo este versículo, dije: claro que es generoso el Señor. Basta salir y ver tantas aves, ver la generosidad que tuvo en la creación, en la gran variedad de flores, sus diseños, los colores, las fragancias. Es un sinfín de flores. Flores exóticas, flores pequeñas, flores grandes, flores gigantes. Es un sinfín, o sea, ahí vemos la generosidad de Dios en la cantidad impresionante de frutas. Y qué frutas tan ricas, ¿verdad? Sabrosas. Vemos la generosidad de Dios en los diferentes sabores. Hay gran variedad de especies para cocinar. En la fauna, no se diga cuántos animales maravillosos, hermosos, y que algunos de ellos pues no los comemos, ¿verdad? La vegetación, las diferentes formas de árboles, de colores, de tonos, es inmenso, inmenso todo eso. En los diferentes granos y alimentos que tenemos. O sea, ¿vamos a dudar que papá Dios no es generoso? Es generosísimo, generoso. Nos dio un sol, muchas estrellas, una luna para alumbrarnos en la noche. Es generoso, muy generoso que fue con la creación. Basta ver el mar y ver un sinfín, un universo dentro de ahí, de tantas diferentes especies de animalitos que hay ahí, de peces, tiburones, ballenas, un montón de animales, ¿verdad? Entonces, papá Dios es generoso. Nos dio para alimentarnos. En el campo la gente
crea sus gallinas, siembra y come. Es generoso, papá Dios. En quinto lugar, papá Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? Hasta 1000 generaciones. O sea, aún tus generaciones no alcanzan a ver esas 1000 generaciones de bendiciones, ¿verdad? Él es fiel por 1000 generaciones. La fidelidad tiene que ver con cumplir su palabra. A Dios le duele que desconfiemos de Él. Él siempre cumple sus promesas. Incluso así se me figuró que Él se enojó cuando Pedro, ¿verdad?, en la barca, como, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudas? Dios siempre cumple sus promesas. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Papá Dios cumple siempre sus promesas. Muchas esposas desconfían de su esposo por lo que vieron con su papá y por eso dudan de la fidelidad de Dios. Porque sus papás probablemente se divorciaron y no cumplieron el pacto del matrimonio, o fueron infieles, o porque sus papás los abandonaron. Y no solo se abandona hijos por un divorcio, sino también por trabajo, por amigos, por amigas. Por todo esto ha generado una imagen distorsionada de papá Dios en nuestra mente. Imagen que hoy tenemos que cambiar por nuestro papá Dios, que es fiel. A menudo les cuesta creer que Dios está con ellos, o les cuesta ser conscientes de la presencia de Dios, incluso en la alabanza. Pero te lo recuerda en Éxodo 34:14. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Éxodo 37:17 dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Pues aquí en Éxodo 33:14 pues vimos una promesa, ¿verdad? Dios es fiel, nos conoce por su nombre, así es papá Dios. Él nos conoce y conoce nuestro pensamiento. En sexto lugar, papá Dios nos disciplina. En Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Casi a todos nos disciplinaron en nuestra niñez, nuestros padres. Y es nuestra experiencia de nuestro pasado, de nuestra niñez, lo que van a determinar cuál va a ser nuestra respuesta cuando Dios nos disciplina. Una persona que ha sido víctima del abuso físico, verbal, emocional o sexual se va a resistir a la disciplina de Dios por la maldad y la crueldad del ser, ¿verdad?, humano. ¿Cómo es posible que ese hombre que su hijo llama papá llegue a la medianoche tomado y, por ejemplo, le dijo al hijo: cierras la puerta con llave, y al hijo se le olvidó? Y el papá llega alcoholizado y lo levanta y lo golpea. O a la esposa le dice: oye, dame de cenar, y la esposa si está dormida, o si la esposa ya no le contestó, y la agrede y la golpea. Y ve cómo le pega a su mamá. O a una joven mujercita que anda en las calles vendiendo su cuerpo como prostituta o mendigando amor, y termine así porque un papá la tocó de niña. ¿Qué imagen al ver ese señor que llama papá fue capaz de tal bajeza?
porque sí los hay. Sí los hay, no podemos decir que no existen, sí los hay. Por eso muchos tienen una vida equivocada de papá Dios. Y esas personas que fueron abusadas no son sanadas. Esa misma historia se repetirá de generación en generación. Y el único que puede sanar y ser papá de los que han sido abusados, pues es Dios. Y es como un ejemplo de un perrito que ha sido abusado por su amo y lo golpea y lo golpea y lo golpea, pues huye de todo aquel que lo quiere ayudar. Muchos que fueron abusados por golpes de su papá huyen del único que los puede ayudar, que es papá Dios. Lo encontramos en Oseas 11:3-4. Dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. O sea, ni cuenta se dio. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Las personas que han sido abusadas no se dejan formar por Dios, pero por otro lado, una persona que fue disciplinada y formada por un papá que ama a sus hijos, se va a dejar moldear por Dios, así como el barro se deja moldear, ¿verdad? Está en Isaías 64:8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué maravilloso y qué bonito, ¿verdad? Porque nosotros somos su obra del Señor, porque Él nos formó. Yo siempre digo a manera incluso de relajo, hasta el lunar te lo puse así como toque especial, como si fuera con un pincel. Pues hasta eso. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Qué hermoso. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Sabías que Él se siente atraído a ti? Y es que muchos creen que por causa de sus pecados Dios siente repulsión por su pecado, pero no es así. Es como el niño que llega embarrado todo de lodo y su papá o su mamá lo toma con cariño y sí le podrá decir: ay, hijo, necesitas que te limpie, vamos a limpiarte. Y el papá no aborrece al niño, aborrece lo sucio que trae el niño. Por eso va y lo limpia y lo baña y lo cambia con amor. Pablo dijo en 1 de Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser, recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo decía eso. ¿Y cuántas veces no reconocemos el pecado? ¿Cuántas veces nos justificamos? Pero papá Dios, que todo ve, Él nos conoce. Y Dios nos ama y se siente atraído hacia nosotros. Él desea oírnos. Él escucha a los pecadores. Hoy te das cuenta que tienes un Padre que te escucha, un Padre que te es fiel, un Padre que te ama. Y si no tienes un Padre terrenal, tienes un Padre eterno, en el cual te puedes refugiar, en el cual te puedes acercar, en el cual le puedes hablar, en el cual Él te va a escuchar, te va a guiar, te va a amar. Hoy no estamos solos, pero necesitas creerle y necesitas tener esa relación
con tu Padre, para que sientas el amor y su gran misericordia del papá, y que puedas hoy ser como el hijo pródigo. Si te alejaste, regresa, que Él te va a recibir con un abrazo, con amor, como está Él lleno de amor, ¿verdad? Pues hoy deseo que esta palabra llegue a tu corazón y que te sirva. Si tú te sientes alejada de tu papá Dios, pues que voltees nuevamente y que sepas que Él está siempre ahí para ti, que Él no te ha abandonado, que nosotros nos alejamos, que nosotros lo dejamos, que lo abandonamos, que no tenemos esa comunicación, que no oramos con Él, no oramos diario y no podemos escuchar su voz porque nosotros nos hemos alejado. Vamos a hacer una oración final. Jesucristo, aquí estamos, Señor, necesitando encontrarnos con Papá Dios, que nos acepta como somos, que nos ama. Necesitamos encontrarnos con Papá Dios, que nos disciplina con amor. Padre, sana hoy a toda persona que fue abusada en cualquier área de su vida. Sánalos hoy, y Padre amado, y que entendamos que tu disciplina es amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.